La historia de México se ha construido a través de las hazañas de sus grandes hombres, de aquellos que entregando su sangre, su coraje, su talento y su valor, conquistaron las aspiraciones de la sociedad. Señores del jurado, compañeros pentatletas de la palabra libre, señoras y señores, traigo en mis manos la voz entusiasta del internado sección A para debatir sobre esta tribuna las epopeyas militares en la historia de México. No cabe duda que no se equivocó Heráclito al decir que nadie se baña dos veces en el mismo río. De igual forma, México es diferente, sumamente diferente desde que se convierte en una nación independiente hasta nuestros días. Sin embargo, para poder encontrar el sentido de las epopeyas, habrá que transmitir que la epopeya es toda aquella manifestación que tiene la capacidad y el carácter de transformar la identidad de los pueblos. En estas circunstancias, la historia de México empieza a gestarse en aquel peregrinaje que iniciaría Tenoch, proveniente del lugar de las Garzas, que partiendo con las 7 tribus nahuatlacas lograría sin lugar a dudas el esplendor del imperio azteca. Estas circunstancias originaron una máxima de esplendores desde el Calmeca y el Tepozcali, donde la guerra, la ciencia y el sacerdocio eran los factores fundamentales del desarrollo de la propia sociedad. Ante estos factores fundamentales, las guerras floridas de expansión del imperio ocasionarían el sojuzgamiento de las demás culturas. Sin embargo, aquella profecía de la visión de los vencidos, donde establecen la llegada de una nueva raza, implicaría el sufrimiento y 300 años de coloniaje para esta tierra mexicana. Es así como Hernán Cortés, desde la Villarrica de la Veracruz, inicia sin lugar a dudas el movimiento de coloniaje. La espada y la cruz atormentan y asesinan, y es así, señoras y señores, como trata de implementarse una nueva ideología basada en las doctrinas del Evangelio católico. Estas circunstancias ocasionarían una fusión en una de las epopeyas trascendentes, cuando Xicoteca Naxacayatzin se inicia y se alía a Hernán Cortés. Ante estos factores fundamentales y posterior a la grandeza de la historia, es precisamente en la batalla de la Noche Triste donde Hernán Cortés viviría una de las derrotas, producto del enfrentamiento con la raza de bronce de las que nos habla Amado Nervo. Es esta circunstancia histórica la que va forjando las grandes trascendencias de la historia de México, la que forja el carácter de sus héroes epónimos que, basados en la gloria de la patria, han entregado sus ideales y su lucha, su valor y su coraje por lograr el triunfo de la completa libertad. 1810, el momento histórico y trascendente de aquellas magníficas conspiraciones que desde Valladolid y desde Querétaro darían el triunfo de un movimiento independentista, y es en el Curato de Dolores cuando Miguel Hidalgo y Costilla proclama la independencia para México, donde viva la libertad, muera el mal gobierno y mueran los gachupines. Se inicia con el pueblo irredento de México para lograr la libertad y llevar al triunfo el movimiento de independencia. Estos factores fundamentales ocasionaron grandes luchas, como la batalla de Puente de Calderón, como el movimiento de Cuautla, como el Monte de las Cruces, donde el ejército mexicano, acompañado por el sentir patriótico, con el estandarte guadalupano, iniciaría el movimiento por lo largo y ancho del país por lograr la independencia de la patria. La traición de Elizondo en las norias de Baján lograrían la captura de Hidalgo, de Abasolo y de Allende, y sus cráneos serían colgados como faroles en los 4 puntos de la lóndriga de Granaditas. Posterior a esto, la historia es conocida cuando surge una entrevista entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide y pactan entre ellos la creación del ejército trigarante, el cual entra triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Ahí, en esa grande epopeya, España ha de ceder la independencia de México. Posterior a esta circunstancia, la creación de la Constitución de Cádiz en 1812, que jamás tuvo vigencia. Pero estos factores constitucionales apenas empezaban a gestar por el sentido de libertad. Las grandes coyunturas internacionales fortalecieron estos principios, y así encontramos una epopeya fundamental de invasión cuando estuvimos a punto de perder la gran parte del territorio nacional, cuando, producto de la guerra extranjera con Estados Unidos de Norteamérica, y que en ese Senado de ese país voces proclamadoras
oponían a esa invasión, como Abraham Lincoln, que establecería en el Senado una guerra injusta contra un pueblo inocente con la única forma de propagar la esclavitud en contra de los principios de la humanidad y de la libertad. Sin embargo, la historia fue completamente contradictoria. Cuando viene la invasión de los norteamericanos, la epopeya de la batalla de Chapultepec de 1847, no sin antes que olvidar que grandes personajes debatieron su vida en la batalla del Álamo, donde tuvimos la participación del general Antonio López de Santa Anna. Y ante estas circunstancias se viene el nuevo sistema, la tercera época, la época de oro, la reforma, la guerra de reforma que basó el principio de las libertades, cuando el clero se oponía a la situación jurídica de esta patria, cuando México, sumido en la pobreza y en la ignorancia, era subajado y mancillado en sus derechos fundamentales. Es ahí donde encontramos, señoras y señores, que este factor fundamental nunca antes México ha tenido una época tan pura y tan clara como los liberales de ese año. Es así como Juárez, cabalgando en su carruaje por lo largo y ancho del país, cuando demuestra en la intervención francesa que el imperio mexicano se haría respetar ante el concierto internacional, imponiendo ante el cuadro de Querétaro a Maximiliano, a Miramón y Mejía, demostrando que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Una última etapa histórica de epopeyas militares lo tenemos en los movimientos de la Revolución. Es ahí, en la Casa de Santa Clara, cuando son mancillados los hermanos Cerdán, cuando aquel hombre militar Porfirio Díaz, que luchaba por la libertad, posteriormente se convierte en el terrible dictador. Y es ahí, señoras y señores, donde vemos una faceta histórica, donde es así, cuestionando los claroscuros de la historiografía nacional, cómo podemos entender el verdadero sentido de esta patria, donde encontramos la lucha de Cananea y de Río Blanco por conquistar la completa libertad, donde grandes intelectuales que llevarían el triunfo del ejército constitucionalista, comandado por aquel grande hombre de intelectual con una visión jurídica y que sin lugar a dudas, de nombre Venustiano Carranza, daría y decretaría la Constitución de 1917, que es ahí donde se pacta y se plasma el contrato social del Estado mexicano. Es ahí donde encontramos la nueva estructura de poder de México, siguiendo la tesis de Fernando Lassalle, y es precisamente en el interior de nuestra historia, encontrando las páginas más sublimes de la gloria de esta nación, cómo podemos entender la grandeza de los mexicanos. Y si es verdad que la libertad es el principio de todas las libertades, vamos entonces, señores del jurado, vamos entonces, compañeros de la palabra, a alcanzar